Ahí está. Bueno, pasamos al segundo caso clínico. Este se trata de un paciente masculino de 44 años, sin factores de riesgo cardiovascular y como antecedentes cardiovasculares. Venía en seguimiento ya desde el año 2008 por insuficiencia mitral por prolapso, por enfermedad de Barlow. El paciente, en todo este tiempo de seguimiento, incluso en la actualidad, asintomático con buena clase funcional. Repasando un poquito la cronología de eventos y de controles, como les dije, diagnóstico en 2008, en ese momento tenía una insuficiencia mitral que era leve a moderada. Después tiene un control en el año 2019, en donde esta IM progresó a moderada, paciente seguía asintomático, y el control de este año, con una IM ya severa y con una leve caída de la FEI, de vuelta al paciente con buena clase funcional y asintomático. El paciente venía siendo seguido en otro centro de salud y se pidió una interconsulta para potencial resolución quirúrgica de su cuadro. Así que acá lo primero que se hizo fue hacer un ecocardiograma transesofágico. ¿Algún comentario, Vadim, de él, que vos lo conocés? Más o menos conocer. No, básicamente un paciente que está asintomático por donde vos lo interrogues, que hace deporte en forma importante todos los días, diarios, obsesivo en su persona, con los registros de sus diámetros. Creo que sabe más de mitral que todos los que están acá, porque es un investigador del CONICET que todo lo tiene tabulado, el avance, el no avance, el ore, no ore, no sé por qué estudió tanto. Pero bueno, está totalmente asintomático, pero sí tiene una remodelación del ventrículo, que lo pueden ver ustedes ahí, y una caída sustancial de la fracción de eyección en menos de un año, ¿no? Bien, Mariano, ¿querés comentar el...? Poné el anterior un minuto, porque ahí hay una cosa interesante. Bueno, esto es un eje largo del ventrículo izquierdo. El ventrículo estaba dilatado, medía 6,2 para el tamaño de él, claramente estaba dilatado. Y si miran, no acorta bien, o sea, cuando uno mira el fin de sístole está aumentado. Eso habla de que hay disfunción ventricular, por lo menos en la insuficiencia mitral. Uno lo que espera es que si la función está preservada, más allá de la fracción de eyección y todo, que haya un buen acortamiento del fin de sístole, acá no hay. Pero además, si miran la mitral, la valva posterior, es como que se desprende del anillo, no sé si lo llegan a ver. Martín. Y eso es una variante que no es muy común de ver, Martín. que la estamos jerarquizando Frenalo mucho en los últimos tiempos. Vamos a ver si la podemos frizar. Sí, Ahí. ya está. Bueno. Para que la vamos a mostrar desde ahí. La tenemos para mostrar esta variante nueva asociada al prolapso. Esa es la idea, ¿no? Ahí está. La mitral normalmente se debería estar insertando acá, la valva posterior. Esto es el anillo anatómico. Sin embargo, se inserta acá atrás. Este espacio se llama disyunción del anillo mitral. A esto le estamos dando bastante relevancia. Después van a ver por qué. Porque hay pacientes con prolapso y disyunción. Hay pacientes que tienen disyunción del anillo y no tienen prolapso. Y por supuesto hay pacientes que tienen prolapso y no tienen disyunción. Pero la combinación de prolapso y disyunción es de peor pronóstico en líneas generales. Después van a mostrar un poquito una revisión. Y cuanto mayor es esta disyunción, o sea, cuanto mayor es esta separación, peor es el pronóstico. Esto se mide en milímetros. Normalmente esto no tiene que existir. Tendríamos que mostrar lo que es una sístole normal de una válvula mitral, pero aunque tenga prolapso, normalmente esto deberíamos estar viéndolo acá. O sea que esto es algo... está acá. Ahí. Está acá. Entonces ahora es como vamos a una mostrar la especie revisión de lo que es. A ver, al revés del Epstein, esto es como una ventriculización de la aurícula izquierda. ¿Se entiende? O sea, hay una porción de tejido de aurícula izquierda que está ventriculizado porque la valva se está insertando acá atrás. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, esto es la disyunción del anillo mitral, que se llama. ¿Se acuerdan que en el Epstein hay como un desplazamiento distal y hay una ventriculización, hay una trialización del ventrículo derecho? Bueno, esto sería un concepto exactamente al revés. La válvula mitral se está insertando más arriba y hay una porción de tejido auricular que no tiene músculo, obviamente, que tiene músculo liso y que está del lado ventricular. Y por lo tanto esto es cavidad ventricular. Este es el primer concepto. Lo segundo que vamos a mostrar es un poquito, bueno, la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, que es algo interesante. Yo lo llamé al médico de cabecera en ese momento porque el paciente lo hicimos con sedación, obviamente, y sedado no nos daba parámetros de severidad, pero el ventrículo tenía parámetros de severidad. Estaba dilatado, tenía una fracción de eyección que estaba alrededor de 48, 49, coincidente con los estudios que traía,
pero los parámetros nos daban para moderada más, pero no daban claramente severa. Y pensamos que todo eso, y esto lo puede dar fe Rocío, que tuvo un quirófano, era por efecto de la sedación, es decir, el paciente estaba totalmente dormido y con esa caída de la poscarga evidentemente no daba los parámetros de severidad. Pero ven claramente la disyunción que decimos nosotros, es decir, esta separación que hay a nivel de la válvula posterior de lo que sería el plano de inserción del anillo. Y ahora vamos a mostrar esto. No, esto es un Barlow. No, es un Barlow. Esto es un prolapso Barlow. bivalvar. Y hay un prolapso bivalvar. Pero más allá del prolapso bivalvar que tiene el paciente, la inserción de la valva posterior es anormal. Esto tiene que estar acá. Bueno, vamos a mostrar muy rápido el 3D, que es por ahí. ¿Está todo acá? Acá. Bueno, vamos a mostrar. Esto es una foto del 3D. Esto es prácticamente el 3D, y lo que tenía claramente muy marcado es esta hendidura entre lo que sería, a ver, para que se ubiquen, esto es la aorta, esto es el septo interauricular, esto es la orejuela, esto es la valva anterior, esto es la valva posterior. La valva posterior normalmente tiene 3 festones, más o menos hasta acá estamos viendo P1, P2 y P3, y más o menos oponentes es A1, A2 y A3. Como pueden ver, hay una separación muy marcada entre P2 y P3, esto lo llamamos hendidura, esto se ve muchas veces en los prolapsos, especialmente en los Barlow, lo va a comentar un poco ahora Vadim, y esto suma complejidad a la patología mitral. O sea, más allá del prolapso bivalvar que vamos a ver, hay una separación muy marcada entre los festones, en este caso de P2 y P3. Esto no es un cleft, porque el cleft es una patología congénita en la cual la separación generalmente es en valva anterior y llega hasta el anillo. Las hendiduras son exageraciones de los festones que no llegan al anillo. Así que no sé dónde. El jet era complejo. Alberto. ¿Podés poner el eje largo de recién, Mariano? Sí, el eje largo, ¿querés ver? Sí. Sí, lo que estabas mostrando vos recién, ¿podés hacerlo andar? Sí. Para que lo buscamos de vuelta. Acá. Fíjense que está el surco AB con la circunfleja del lado de la aurícula. Claro, acá. Mostralo. Ahí. Eso es diagnóstico. O sea, la aurícula izquierda contiene por debajo de la válvula mitral al surco auriculoventricular que tiene. Ahí está, se ve la arteria circunfleja, y en otra proyección que ustedes pueden hacer se vería el seno coronario también. ¿Está bien, Vadim? Así es lo que... Una pregunta quizás ingenua y tonta, pero ¿no sería más fácil llamarlo esto implante anómalo de la valva posterior de la mitral? No. No, llama disyunción del anillo. Tiene ese nombre y acá lo que sí vemos el 3D. Perdón, Mariano, le contesto la pregunta. Es disyunción porque hay un permanente desplazamiento de la valva en general posterior. Yo sé que hay después un reconto, pero el 95-98% en la valva posterior, pero puede estar en la valva anterior. Y al ser evolutivo sigue separándose a medida que va pasando el tiempo. O sea, no es que es algo que está implantado como puede ser, no sé, un Epstein, ya quedó así. No, acá esto va evolucionando y si la valva se va corriendo cada vez más y se ventriculiza más la aurícula. Exacto. A medida que pasa el tiempo. Por eso se llama disyunción. Hicimos una revisión que creo que la hizo Rocío o alguien de resonancia, y lo que muestra es algo muy interesante. Después se los voy a mostrar en el eje largo de vuelta, no lo mostré recién. Pero este es el 3D visto de la aurícula, de nuevo, esto es la aorta, esto es el tabique interauricular, esto es la orejuela, entonces aquí estaría A1, A2, A3, P1, P2, P3 con misura posteromedial y anterolateral. Si ustedes miran, acá está la gran hendidura, y después en la sístole, después lo vamos a ver con el color, hay 2 áreas de reflujo, una que viene de la hendidura y otra que viene, el prolapso es bivalvar, pero es muy marcado entre P2 y P1, entonces se desplaza mucho este segmento y como ven queda entreabierto acá y queda además abierta la hendidura. Si esto lo vemos con color, vemos que hay 2 áreas de reflujo, una la del prolapso marcado y otra la de la hendidura, y eso nos daba 2 venas contractas, por eso es tan difícil de cuantificar, así que hicimos la cuantificación, acá lo pueden ver y hay 2 áreas diferentes de reflujo. Todo esto es muy importante transmitirle al cirujano, porque si no la plástica es realmente muy compleja, porque si uno asume, y acá están las 2 áreas de reflujo, que hay un solo área de reflujo, por ejemplo, por la hendidura, por el prolapso, deja sin corregir el otro problema. Y como pueden ver, hay 2 jets totalmente diferentes, uno que dependía de la
del prolapso bivalvar, fundamentalmente a nivel de P2 y de P1, y otro que dependía de que se abría la hendidura entre P2 y P3, con lo cual había un reflujo bastante complejo. Acá lo pueden ver, las dos áreas de reflujo, y eso sí nos dio para una insuficiencia mitral severa. Por eso estos pacientes son bastante difíciles de cuantificar. En este 3D se puede ver bien la disyunción, cómo prolapsan las dos valvas más la posterior, pero la posterior se separa totalmente del plano del anillo. Ven que queda el ventrículo acá y la valva posterior acá arriba. O sea que hay todo este espacio de separación que técnicamente es ventrículo, pero histológicamente es aurícula izquierda. Y una de las cosas que habíamos revisado, que me parece que fue Rocío o alguien, se ven a acordar bien en los Ateneos de Eco, que claro, cuando uno hace la volumetría ventricular por resonancia, todo esto es ventrículo izquierdo, pero esto técnicamente prácticamente expande durante la sístole, porque no es tejido contráctil, con lo cual eso genera más caída de la fracción de eyección, ¿se entiende? Porque esta zona no es músculo contráctil, por lo tanto, si bien acumula sangre en la diástole, durante la sístole todo esto no es efectivo para la contracción ventricular. Así que bueno, en resumen tenía una disyunción del anillo muy marcada, una caída de la fracción de eyección abajo del 50%, un prolapso complejo de ambas valvas con una hendidura entre P2 y P3 y una insuficiencia mitral severa. Cuando vos Mariano, cuando vos comenzaste la presentación, dijiste, por la repercusión ventricular, la regurgitación es severa, pero el JET, sí. Ahora, ¿el JET es que no parecía ser severo o por ser tan complejo era difícil organizarlo espacialmente? Exactamente eso, no. Por ser tan complejo, cuando uno miraba el JET con color, cuando uno lo miraba no parecía muy complicado, pero después empezábamos a buscar y en las venas pulmonares tenía flujo reverso, el ventrículo estaba dilatado, el fin de sístole no avanzaba, había todos los signos de severidad, pero el JET no. Entonces empezamos a buscar dónde estaba la explicación, y un poco la explicación estaba en que había dos jets totalmente diferentes. Claro, cada uno de los dos jets no daba para los criterios de severidad, porque probablemente el monto de reflujo de cada uno no era suficiente, pero cuando uno sumaba los dos, le daba un área de vena contracta muy marcado. Área de vena contracta le llamamos a esto, a la suma de las dos áreas de reflujo, que los pueden ver acá, y los pueden ver acá, tiene dos jets diferentes de color, cada uno no tan significativo, pero la suma de los dos justificaba la dilatación ventricular y demás. Ahí lo pueden ver bien, son dos pisas, dos venas contractas, dos áreas diferentes de reflujo, uno que dependía más de prolapso y el otro que dependía más de la hendidura, y probablemente toda esa disyunción que la ven acá, ¿no? El ventrículo termina acá, y todo esto es disyunción, favorecía también mucho ese mecanismo. Así que bueno, lo cuantificamos, nos dio una insuficiencia mitral severa con disfunción ventricular, porque tenía 48, 49 fracciones de eyección, lo cual es claramente malo para un ventrículo con insuficiencia mitral, y bueno, un poco ese fue el resumen del caso, ¿no? ¿Te puedo hacer dos preguntas? Cuando estaba el eje largo, a mí me llamaba la atención que la aurícula izquierda no parecía tan grande para el tamaño que tenía el ventrículo izquierdo y el grado de disfunción ventricular. ¿Eso es porque lo estamos viendo en un solo plano o la disyunción puede tener que ver? Y la otra pregunta es, el tener 3D, o sea, ¿te cambió la tecnología, te cambió en algo la apreciación del caso o todo esto lo podrías haber visto sin 3D? No. Para la aurícula izquierda no me aportó nada, porque la aurícula izquierda la cuantificamos en 4 y 2 cámaras, está muy dilatada. Si vos mirás, no parece el diámetro anteroposterior, pero está crecida hacia atrás, digamos, en volumen estaba aumentado. Sí, nos cambió mucho en el 3D, porque la percepción de lo que era el clef hubiera sido imposible si no es con 3D. Clef, o hendidura, mejor dicho. O sea, ver una hendidura si no es con 3D es muy difícil. Y definir que había los dos mecanismos de reflujo prácticamente también. Con lo cual yo te diría que en la anatomía, que es lo que siempre se describe del 3D, lo que aportó mucho es en la anatomía y la complejidad de la válvula mitral. No en la aurícula, en el ventrículo, y eso lo hubiéramos podido evaluar de todas maneras. Pero cuantificar el reflujo y definir el mecanismo, sí. Sí. Acá no la vemos tan bien, para que te la busco en otro corte. Ahí está separada, Mariano. Espera que yo la vi bien en otro de los cortes. Está el espesor de la pared auricular ahí. Ahí se ve donde justamente se frizó. Espera. No, pero yo la vi mejor en uno. Bueno, te la muestro acá. La circunfleja está acá, espera. Ahí está. Ahí se redondea. Ahí está. Sí, pero ahí. Acá. Esto es la circunfleja. Esto es la aorta descendente. Acá está la circunfleja. Ahí. Si la pude parar en el momento. No.
Sí, pero desde la implantación del anillo hacia el ventrículo. Acá. Es decir, en ese ángulo diedro que hay entre la cara ventricular Ahí está. del anillo de la valva posterior y el endocardio ventricular, ahí está normalmente la circunfleja. Marca el sitio normal. Es el surco AB. Normalmente está acá. Claro. El surco AB. Acá está. Y ahora en este caso está acá arriba. Exactamente. Acá está la circunfleja. No sé si ven el puntito negro este. Esto, ahí está la circunfleja. Que debería estar acá. Claro. Claro, lo que pasa es que está separada, no sé si querés explicarlo vos, Vadim, pero... No, en realidad lo que ocurre es que queda al desnudo, del lado de adentro del corazón, el surco auriculoventricular, prácticamente al desnudo, queda solamente con músculo liso, digamos, porque se separa la unión atrioventricular en ese lugar, desde la parte endocárdica. Corregime, Vadim. Entonces, Para arriba. entonces la circunfleja se la trae para arriba. En realidad no es que la circunfleja se viene para arriba, sino que la valva, la inserción de la valva de la valva posterior se va para abajo. Sí, capaz que como para interpretarlo anatómicamente, al sufrir el desplazamiento del surco, porque el anillo se abrió, la circunfleja acompaña esa apertura. Y para mí, claro, se va para arriba, se va hacia la aurícula. ¿Por qué? Porque se ensanchó el surco. Entonces se llevó la arteria, se la llevó hacia arriba, hacia arriba estamos diciendo, hacia la aurícula. Acá lo interesante es que en el eco ustedes la ven extremadamente cerca y para tener un parámetro de dónde estaba, en realidad le pedimos una angio-TC coronaria para ver exactamente, porque acá el problema es, capaz que la podés mostrar, Mariano, la angio-TC coronaria, el problema es cuando uno va a reconstruir eso, dónde pone el punto para no agarrar la circunfleja, no solo para no trasfixiarla, sino para no quinquear la circunfleja, que es el problema. Por eso es tan importante hacer hincapié dónde está la circunfleja acá. En el eco, si bien lo vemos dinámicamente, necesitamos una representación anatómica, por eso le pedimos una angio-TC con reconstrucción. Mientras Mariano lo busca, ¿puedo hacer un comentario clínico o una pregunta clínica? Sí, para que le iba a decir, hasta que busque Mariano. Para que ustedes tengan una idea, cuando la medimos a la circunfleja, cuando la medí donde estaba, del supuesto anillo que tenemos que reconstruir a donde está la circunfleja, había 3 milímetros. O sea, la circunfleja estaba a 3 milímetros. No podíamos tomar más de eso, para no estirarla, ¿no? Sí, Alberto. No, en la revisión de más de 300 pacientes operados que tenemos con reparaciones mitrales y en su grupo que hemos hecho con Pablo, con Mariano, con Rodolfo, veíamos cosas raras en los asintomáticos. Y esta es la expresión de que hay pacientes jóvenes asintomáticos que rápidamente deterioran la función ventricular y otros que no la deterioran prácticamente nunca hasta ponerse sintomático, o fibrilarse, o romper una cuerda. Digamos, ¿cuál sería la variable, porque no lo he encontrado esto, cuál sería la variable clínica que discrimine estas poblaciones? No sé si me explico. Es decir, y estoy diciendo de los pacientes jóvenes porque en los viejos es más difícil, como vimos el otro día en el Ateneo, decir si un paciente es asintomático o no, el que andaba en bicicleta el otro día, ¿se acuerdan? Entonces, yo estoy diciendo estos que son activos y que se los sabe, asintomáticos o sintomáticos. Algunos asintomáticos deterioran, como tiene menos de 50% de fracción de eyección. Tiene un compromiso importante de la función para la patología que tiene. Y otros viven toda su vida con una insuficiencia mitral severa y hasta que se fibrilan o hasta que hacen hipertensión pulmonar no empiezan con síntomas. ¿Cuál sería la variable? No se olviden que esto es un estudio tomado en diástole. Esto es una angio-TC coronaria, por lo tanto, el protocolo que se hace, si no es retrospectivo, que acá no se hace, no es necesario hacerlo retrospectivo, son estudios hechos en diástole. Entonces, vamos a seguir la circunfleja. La circunfleja, esto es el tronco, está medio lenta la cosa, sigue por acá, esto es la circunfleja, es una circunfleja grande porque dominante, que lo habíamos dicho ya con el eco que iba a ser dominante, porque habíamos visto que tenía una circunfleja importante en el transofágico. Esta es la circunfleja, esto es la derecha, esto es la de A. Seguimos bajando, acá se va un ramo obtuso, No se va nada. No, es que corta la bajada.
Bueno, acá se va un ramo obtuso, acá sigue el ramo AB de la circunfleja. Y fíjense como el ramo AB, esto es la mitral. Acá empieza la disyunción, en donde se está insertando la valva posterior. Esto es valva anterior, esto es valva posterior. Fíjense cómo la circunfleja se va para atrás y está a este nivel, en el medio del cuerpo auricular. Y ven la disyunción acá, y eso que esto es un estudio que no es en sístole. ¿Ven dónde está la circunfleja acá arriba? Atrás de la aurícula izquierda, como decía más o menos Badina, unos 3-4 milímetros en la aurícula izquierda, anatómicamente respecto de la mitral. Acá tienen la mitral en diástole. Si esto fuera en sístole sería todavía mucho más exagerado. Y ahí está la circunfleja bien dominante dando la descendente posterior. O sea que esto es ventrículo, la circunfleja que normalmente la esperaríamos acá en el surco AB izquierdo, está desplazada unos 10 milímetros para arriba y a unos 3-4 milímetros auricularmente de lo que es la valva posterior de la mitral. Siempre en la aurícula, ¿ven? Acá. Y sí, creo que tenemos alguna que otra reconstrucción, pero bueno, esto más o menos... O sea, está muy atrializada, como dice, cuando se levanta se lleva todo para arriba. Creo que acá tenemos algunas fotos, si nos deja mostrarlas. Dale, arreglado. Mientras buscar la foto, esto contestando a Alberto, en esta patología específicamente, el Barlow con disyunción de más de 3 milímetros, una de las explicaciones es la caída espontánea de la fracción de eyección, como dijo Mariano, porque hay todo un volumen regurgitante que está en esa zona muerta, digamos, de la ventricularización de la aurícula. Esa es una. La otra va acompañada con algunos otros fenómenos como son la fibrosis del miocardio y la fibrosis del músculo papilar. Tiene una resonancia que la tenía el paciente, no se la hizo acá la resonancia. Este paciente en particular casi no tenía fibrosis, pero le pedimos una resonancia para ver la fibrosis que tenía, y todo eso contribuye a estos Barlow que tengan caída de la fracción de eyección, ¿no? Esta es la circunfleja, acá está la primera obtusa, la segunda obtusa, y fíjense como el ramo AB, que es muy grande porque es dominante, viene por el surco AB izquierdo, y en vez de seguir por acá, se va para arriba, y se va a la aurícula, ¿no? Se va para arriba y después recupera más o menos en la cruz del corazón, porque es dominante, si no fuera dominante se quedaría muriendo por acá, y da un montón de ramas, la descendente posterior, incluso da ramas al ventrículo derecho, porque es una superdominancia izquierda. Pero fíjense cómo se levanta del anillo mitral, que está a este nivel, y todo esto es la disyunción del anillo mitral de la valva posterior, que está acá arriba. En realidad, más que levantarse, se baja. Se baja. Bueno, no vamos a tener tiempo para la revisión que nosotros hicimos, todo lo que dijeron está perfecto y todo. Digo, ¿en quién hay que sospechar la disyunción del anillo para resumir lo que vos dijiste? Las variables, el trabajo probablemente más grande, que creo que lo van a escribir para este año, yo ayer estuve hablando, son 600 pacientes que tenían la clínica Mayo consecutivos, y en un 30% visualizaron una real disyunción. O sea, no es un fenómeno tan difícil de objetivar. ¿Y en quiénes lo encontraron? O sea, ¿dónde hay que sospechar? Habitualmente los Barlow, prolapso bivalvar y que el segmento P1 y P2 sea el que tironee, ¿no? Eso, en ese grupo de pacientes, la displasia fibroelástica que tengan disyunción es muy raro, dicho por los mismos cosas. O sea, este es el típico paciente donde... ¿Está bien? Donde hay que sospechar la disyunción. Barlow, prolapso bivalvar, ¿no? ¿Va bien? Así es. Y lo que vos dijiste es muy importante. Los tipos que más se complica la función ventricular, muchos tienen fibrosis del músculo papilar. Baja presión de eyección. Sí, algo interesante. Bueno, eso íbamos a poner, pero... Perdón, hay que evaluarlo en conjunto a estos pacientes que tienen más de 3 milímetros de disyunción, porque aparte de tener caída la fracción de eyección, muchos de ellos vienen con arritmias importantes. Exacto. O sea, antes de ir a operar a este paciente, porque uno lo tiene que evaluar en su conjunto, hacerle una resonancia para ver qué grado de fibrosis tiene, ver qué grado de disyunción tiene, hacerle un buen eco 3D para saber la anatomía por la posibilidad de reparabilidad de este paciente. ¿Cuánto es la disyunción? Que era más o menos lo que Mariano lo dijo, tenía entre 13 y 14 milímetros de disyunción, casi 1,5 centímetros de separación. Es muy importante eso, porque todo tiene que ver con la reparabilidad que va a tener, la duración de la reparabilidad de esa plástica. Acuérdense que estamos hablando de un Barlow,
Y la tercera cosa, si tiene arritmias y arritmias ventriculares, estos pacientes entre el 5 y el 10% hacen muerte súbita solo en la inducción de la anestesia. O sea, son pacientes jóvenes, cuando se lo inducen se mueren. O sea, el paciente tiene que estar bien tratado, bien estudiado antes de ir. En este caso, el paciente tiene un Holter donde no había arritmias, así que está bien. Bueno, y lo que dijimos es evaluar bien la anatomía para ver la corrección de los prolapsos, pero también de la disyunción. Si nosotros solo corregimos el prolapso, la disyunción va a seguir aumentando. Y eso, en principio, va a seguir separando las valvas de su posición y tarde o temprano, aunque hayamos corregido y tengamos una buena coaptación, en el plazo perentorio de el año a 2 años, el 30 al 40% recidiva en insuficiencia mitral severa. Entonces, esos son los fracasos de los Barlow que uno arregla, pero no corrigió la disyunción. Por lo tanto, sí o sí hay que corregirlo. Este es un poquito el resumen de la patología. Bueno, este es el eco que ustedes ya vieron. Obsérvese lo que ya dijo Mariano. Nosotros trazamos acá cuánto más o menos tenemos que corregir. Lo vimos en el 3D, vimos acá la hendidura que había que corregir. Bien dijo, como no tenía afectación del anillo, esto lo tenemos que desventricularizar. O sea, esto que está acá, lo tenemos que desventricularizar. O sea, tenemos que corregir esto que está acá señalado en la formación, 13 a 14 milímetros. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, la aurícula era muy grande, extendida en su longitud, no en su ancho, por eso parecía que no era tan grande cuando lo vio Nacho, pero sí era muy grande la aurícula. Ya está corriendo la filmación. Bueno, a este paciente lo abordamos por una mini toracotomía derecha. Esto lo que están viendo es la inserción del catéter en la aorta ascendente. Acá está el clampeo. Por ahí infundimos cardioplegía. Esta es la incisión en la aurícula izquierda. Acá vamos a insertar el retractor atrial para exponer la aurícula izquierda. Acá está la vena cava, acá está la vena cava superior, acá la inferior. Y bueno, esto es lo que vimos. Este es expuesto, perdón que lo voy a parar. Esto es así. Acá está la vena cava inferior, acá está la vena cava superior, anillo posterior, anillo anterior. Esta es la valva anterior, como pueden ver es un Barlow, tiene varios festones. P1, P2 muy grande, hasta acá, bien prolapsado, acá está P3, y esta es la hendidura que marcaba Mariano. Esto está deformado porque lo hacemos adrede, es para exponer bien el anillo, es un punto que le ponemos a la aurícula y la evertimos para tener la exposición en la visión. Acá estamos inspeccionando la patología, acá pueden ver exactamente cuán redundante es toda la valva posterior. Y acá atrás está la disyunción. No se puede ver músculo papilar anterior y posterior aquí. Para poder ver la disyunción tenemos que desinsertar toda la valva posterior, que es lo que estamos haciendo acá. Incidimos el segmento P2, nos vamos a ir hasta P1, hasta el lugar de la comisura anterior. Tenemos que abrir bien para poder exponer todo. ¿Ves? Abrimos hasta la comisura anterior y ahora nos vamos a ir hacia la comisura posterior. Ustedes ven el escalpelo como va desinsertando la valva posterior. Una vez desinsertada la exponemos. Y acá quería parar un segundito. Va a charlar con la portera. Una vez que expongamos esto, van a ver bien. Esto es la inserción falsa que tiene la valva posterior. La valva posterior debería insertarse en este sector. Van a ver. Esto es aurícula y acá se va a ver un borde fibroso. Acá. Esto es tejido valvular, desinsertado. Esto es un reborde que le queda al tejido valvular. Y acá ustedes pueden ver el límite. ¿Ve cómo hay un límite nacarado? ¿Se ve el límite nacarado acá? Bueno, esto es el ventrículo verdadero, donde debería estar el anillo. Y todo esto es aurícula. Incluso tiene las trabéculas de la aurícula, ¿ves? Todo esto es aurícula. O sea, el ventrículo termina acá. Esta es la disyunción. O sea, la distancia que hay entre el verdadero anillo
que es este. que se formó, Pero la acá cancha, es tejido ¿por qué van a auricular. estar así? Todo tejido auricular. No es una válvula plegada ahí. No. Esto, desde acá termina el músculo ventricular, Sí. empieza el músculo atrial, y acá está la inserción desplazada de la valva posterior. Se ve claramente ese límite nacarado, ¿ves? Y desde aquí hasta acá, si ustedes lo miden con un escalímetro, más o menos hay 13 a 14 milímetros, coincidente con lo que había dicho el eco 3D que habíamos hecho. ¿Mm? Entonces el objetivo va a ser lo siguiente: poner puntos desde el ventrículo hacia la falsa inserción, y esto plicarlo, o sea, dejarlo como espacio muerto o como refuerzo de anillo. Vamos a eliminar toda esta zona. Vamos a bajar la inserción de la válvula posterior de acá a acá. ¿Se entendió? Los puntos en U, y esto lo vamos a llevar aquí. Desde este punto acá. ¿Y cómo se hace eso? Con estos puntos. ¿Ves? Pusimos toda esta corona de puntos en U. Hay que guardar. porque Esto, esto está firme porque es ventrículo, entonces esto lo vamos a llevar para allá. Hacia que haga como un sanguchito. Vamos a redefinir el término anatómico. Mira, acá se ve clarito cómo está esto ya unificado. En puntos en U, desde la comisura anterior hacia la comisura posterior. Una vez realizado eso, vamos a reinsertar la valva posterior y le vamos a quitar longitud. O sea, le vamos a sacar un poco de longitud a la valva posterior para que no haya tanto prolapso. Claro. Naranjita es, haremos ensalada con zanahoria. Sliding cumple ese objetivo que está diciendo Vadim ahí, que acorta la distancia anteroposterior de la valva posterior, que puede hacer generar SAM de la valva anterior. Perdón, Vadim. No, al acortar esto, nosotros lo que está diciendo Alberto es, estamos dejando que la valva anterior venga hacia acá. Le estamos permitiendo tener más lugar a la valva anterior para que no haya SAM, como dice Alberto. Cuando una vez hecho esto, ya la reinsertamos acá toda la valva posterior, estamos poniendo los puntos radiados del anillo que faltaban. En este momento lo que estoy haciendo es solidarizando la hendidura esa que tenía, estoy uniendo P2 con P3, ¿y qué me ayuda eso? El punto de coaptación de esta hendidura me la está dando la longitud de la cuerda de P3, por lo tanto estoy bajando. Acá estoy haciendo una prueba de sellado y de localización del punto de coaptación. Obsérvese dónde terminó coaptando. Este es el anillo real, entonces la valva posterior está coaptando aquí, la valva anterior avanzó bastante de lo que estaba antes, y logramos que esté toda sellada y no pierde nada, no hay prolapso acá valvar. Incluso en este sector, que es el más dificultoso de solucionar, quedó casi a nivel de coaptación. En la visión del cirujano medimos desde el anillo posterior, el neoanillo que le acabo de armar, aquí tiene que haber una distancia de 2 milímetros ventricularizado, o sea, hacia adentro. ¿Se entendió? Y este anillo está coaptando exactamente, acá está el anillo anterior, está coaptando a nivel del anillo anterior. Valva anterior, coapta a nivel del anillo anterior, valva posterior, coapta 2 milímetros por debajo del anillo posterior. ¿Está claro? Bueno, esa es la prueba que hacemos de sellado. Ahí es la prueba. Claro, la hendidura está cerrada acá, lo que había dicho. Se ve clarita la hendidura, ¿verdad? Parece una comisura, pero en realidad es la hendidura. La comisura está más arriba, acá. Eso es la comisura. Bueno, una vez hecho esto, vamos a insertar el anillo. Medía la valva anterior 36, 37, así que le pusimos un anillo 34. Esta es la imagen antes de colocar el anillo. Pusimos un anillo completo que es semirrígido, que tiene un saddle shape, tiene la forma que tiene la valva mitral. Estamos usando esto que son una sutura automática de titanio, que acelera mucho los tiempos quirúrgicos para no estar haciendo nudo, y ahí vamos que acá parece que prolapsa un poquito, pero ya van a ver que cuando llenamos bien, fíjese lo finito que es todo esto, que se ve por transparencia,
el agua, ¿ves? ¿No? Yo sepa. Ya van a ver que se acomoda esto. ¿Ve? Lo llenamos. Fíjense que está totalmente lleno y queda todo cortado. Y acá no hay pérdida sanguínea. Vadim, ¿vos dirías que esto es un Barlow frustro o es un estadio intermedio entre el fibroelástico y el Barlow? Porque fíjate vos que es transparente la valva anterior. Sí, sí. En el borde libre es más Barlow y en el borde y digamos, en el cuerpo es... Mira, había mucha redundancia de tejido. A mí me parece Eso es típicamente Barlow, ¿no? Sí, a mí me parece que es un Barlow. Pero es transparente en el... Sí, estoy de acuerdo con vos. Suele ser más grueso el Barlow, pero esto es un Barlow. Para mí es un Barlow por la redundancia de tejido que tiene. Me parece un coliflor la valva. Acá lo que estamos haciendo es cerrando la aurícula izquierda. O sea, la triotomía está cerrada. Acá ya estamos fuera de circulación extracorpórea. Y este es el eco de salida, en donde tiene una buena superficie de coaptación. No tiene pérdida. Ya está. Y el lugar de coaptación Ya, está ya bueno. están botando, Quiero mostrarle algo acá Ya en el están eco. robando. Datos, pues no estás viendo. Lo rosa, pues. Bueno, acá no lo agarraron justo, antes de ponerle el color, Guarde. pero uno mide la superficie de coaptación que viene desde acá hasta No, se acá, botan nomás. y tiene que medir no, no menos de aprovechar 5 milímetros para que la durabilidad de la válvula, uno le puede decir al paciente que tienen más del 95% de chance de no ser operado a los 10 años. Menos de 5 milímetros Bien, está están prolapsada, haciendo- coapta mal. Acá tenía entre 7 y 8 milímetros en toda su superficie de coaptación, No, sí. que uno podría decir que esto está resuelto, ¿no? Y sin Vuelve pérdidas con la cebolla. posteriores. Así que el paciente evolucionó bien y se fue a su casa. Bueno, Entonces tuvo una flor de flebitis. gracias, ¿eh? Muy bien.